El objetivo de esta práctica es obtener la ley de velocidad correspondiente a la reacción del ion cromato ácido con etanol por el método químico y por el método espectrofotométrico, es decir, determinar la pseudoconstante específica de velocidad y el orden de reacción con respecto al ion cromato ácido. Vemos aquí el material que vamos a utilizar y las disoluciones que hemos de preparar. Comenzamos con la preparación de la disolución de dicromato potásico en ácido clorhídrico. Para ello iremos a la campana, como sabemos, y a partir de aquí pues ponemos agua destilada en el fondo del matraz aforado y procedemos a preparar esta disolución midiendo los mililitros que hayamos calculado de la disolución concentrada de clorhídrico. Para ello pasaremos una porción de ácido clorhídrico a un vaso de precipitados, no mucho más de lo que vamos a necesitar para evitar desperdiciar producto. Y a partir de aquí, pues mediremos en la probeta la cantidad que vamos a tomar. Hecho esto, lo trasvasamos al matraz aforado, donde hemos puesto previamente, como dijimos, un poco de agua, y a partir de aquí añadimos un poquito más de agua destilada de tal manera que podamos ya llevarnos a nuestro lugar de trabajo el clorhídrico pero ya diluido. Enjuagamos todo el material que hemos usado y nos lo llevamos todo a nuestro lugar de trabajo. Apagamos, por supuesto, la campana extractora. Ya en nuestro sitio, pues, procedemos a concluir esta disolución añadiéndole la cantidad calculada de dicromato potásico. Pesamos la cantidad de dicromato potásico, que en este caso nos bastaría con un granatario que tenga más o menos 0,1 gramos, puesto que esta disolución la vamos a valorar posteriormente. Añadimos agua para disolver el dicromato potásico. Y lo vamos añadiendo al matraz aforado donde teníamos previamente el ácido. Esto lo haremos tantas veces como sea necesario para asegurarnos de que hemos arrastrado completamente la sal. Homogenizamos cada vez que vayamos añadiendo una porción y al final ya enrasamos con el frasco de agua destilada y si es necesario pues utilizamos una pipeta Pasteur para el aforo. A continuación prepararemos la disolución de tiosulfato sódico. Esta disolución va a ser el valorante en nuestro caso para el método químico y por tanto ya sí que necesitaremos una balanza analítica. En este caso pues usamos una balanza con 3 dígitos decimales. La preparación de la sal ya es como siempre y preparamos la de yoduro potásico. Una vez las tenemos todas, pues lo primero que tenemos que hacer es que llevamos la disolución de tiosulfato sódico a la bureta de tal manera que cebamos y enrasamos la misma para tenerla preparada para empezar a trabajar. El yoduro potásico lo pondremos de manera que lo tengamos cómodo para cada vez pues coger los 3 mililitros que nos indica el guión. Y bueno, y pasamos a
dar comienzo a la reacción. Para ello añadimos aproximadamente 150 mililitros de la disolución de dicromato potásico en clorhídrico y añadimos el etanol que se nos indica en el guión. En el momento que cae la primera gota de etanol, comienza la reacción. Tenemos, por tanto, que disparar el cronómetro, si es el que estamos usando, o bien pues tomar la hora en el reloj, si lo que usamos es un reloj. Añadido todo el etanol, agitamos justamente para asegurarnos de que es completamente homogénea la disolución que tenemos ahí. A continuación se extrae una alícuota de 10 mililitros desde el matraz de reacción con una pipeta y se pone en otro Erlenmeyer. Lo que pretendemos es ir valorando la cantidad de cromato ácido que queda, pues digamos que de 10 en 10 minutos de una alícuota a otra. Es decir, a diferentes tiempos de reacción desde el comienzo. La primera será a los 10 minutos, la siguiente que será a los 20 minutos, etc. Esto es aproximado. Lo que necesitamos saber es exactamente cuál es el tiempo transcurrido desde que comenzó la reacción. Bien, en la alícuota que hemos extraído, para detener la reacción con etanol en esa alícuota, pues añadimos el yoduro potásico. Vemos aquí este color rojizo del yodo y justamente eso es lo que valoraremos con tiosulfato. Según la cantidad de yodo que quede, pues obtendremos, o sea, necesitaremos una cierta cantidad de tiosulfato sódico y vamos a utilizar como indicador el almidón. Vemos que no lo hemos añadido desde el principio porque el ir añadiendo valorante de entrada nos va a ir permitiendo ver cómo el rojizo del yodo cada vez es más tenue y entonces quiere decir que nos vamos acercando al punto de equivalencia. En el momento que ya vemos que es bastante amarillo, pues añadimos el almidón. Vemos aquí ese complejo pues negro, violeta oscuro, casi negro, y veremos que el cambio se produce en una gota desde este color hasta un verde muy pálido. Hemos de cuidar de no pasarnos en la cantidad de tiosulfato añadido porque el color este verde sería el mismo, pero no estaríamos contabilizando la cantidad justa de tiosulfato necesario para el cambio. Eso nos implicaría errores en los cálculos posteriores. Como decimos, hemos de hacer pues como 8 o 10 valoraciones en este método. Obtenemos así unos valores experimentales de volúmenes de tiosulfato consumidos a distintos tiempos de reacción. Vamos entonces al método espectrofotométrico. Para ello, pues seguimos las indicaciones del guión en cuanto a tomar aproximadamente 50 mililitros de la disolución inicial y le añadiremos la cantidad de etanol que se nos indica. En el momento que añadimos el etanol, comienza la reacción y lo único que hemos de habernos preocupado, quizás lo que debemos hacer antes de dar comienzo a la reacción es justamente poner el cero del espectrofotómetro con agua destilada y después también con la disolución inicial de dicromato potásico. Para evitar que se nos pueda pasar mucho tiempo, debemos primero calibrar el espectrofotómetro y luego ya añadimos el etanol a la disolución de dicromato potásico. Elegida la longitud de onda adecuada para estas medidas que vamos a hacer, bueno, pues vemos aquí, ponemos el 0.
simplemente introduciendo la cubeta de tal manera que en ningún momento toquemos los laterales por donde atraviesa la luz y fijamos el 0. Igualmente colocamos la cubeta, en este caso con disolución inicial de dicromato potásico, sin añadir el etanol. Mucho cuidado siempre cuando se abre y se cierra el espectrofotómetro, que no se caiga la tapa, porque eso puede dar lugar a que se nos estropee. Cuidado también con que no tengamos ningún tipo de residuos por fuera de la cubeta, que igualmente puede estropear el espectrofotómetro. Una vez calibrado, pues simplemente tendríamos que poner la cubeta con la disolución de dicromato potásico y etanol reaccionando. Se van haciendo medidas durante 40 minutos, que son las que nos van a permitir hacer los cálculos al final. Estas son las medidas de las absorbancias a los distintos tiempos de reacción. Vemos aquí el espectro que justifica el por qué hemos elegido la longitud de onda de 595 nanómetros, y ya sacamos de aquí la cubeta correspondiente cuando hayamos terminado y concluimos el método espectrofotométrico.